Bueno, bienvenidos. Este es el, ¿qué? El cuarto encuentro, Cuarto, máximo, cuarto y cuarto último encuentro. del año. Surgió por casualidad, ahora ya no nos acordamos ni por qué surgió, pero lo empezamos a hacer a raíz de una necesidad en común que teníamos por comunicarnos entre generaciones y entre gente. Así que ya vamos por el cuarto encuentro, en el cual nos juntamos con bajistas y contamos anécdotas y contamos cosas. Así que bienvenidos a todos. Ahora Máximo va a hacer como una pequeña entrada de cada uno de nuestros grandes invitados, tres tremendos históricos bajistas de la Argentina, y para ubicarlos un poco en el tiempo, en el espacio, con las cosas que hicieron, eso para los que no sepan. Bueno, Máximo, todo Hola, tuyo. buenas tardes para todos y todas. Bueno, es un gusto haber organizado con Mariano estos cuatro encuentros que hoy yo le comentaba que pasaron 14 bajistas por estos encuentros. A saber, Fernando Galimani, Carlos Madariaga, Gustavo Gregorio, Buki Archela, Rinaldo Raffanelli, César Franov, Paul Dursch, que está nuevamente con nosotros hoy, Adalberto Sebasco, Lila Horowitz, Rocío Ali, Natalia Jurkovic, Brenda Martín, Emilio del Guarcio y Claudia Silesi que nos acompañan hoy. Es un placer haber organizado esto y como charlábamos en la previa, gracias a la cuarentena, gracias a la pandemia, pudimos organizar esto, cosa que en forma presencial hubiese sido muy difícil organizar horarios, lugares, y el Zoom este nos da la posibilidad de juntarnos y charlar cosas que nos gustan a nosotros los bajistas, este, conocernos como ser humanos, como seres humanos, es decir, además de la trayectoria de la gente con la cual nosotros tuvimos contacto, nos interesó mucho la historia personal, musical, bajística de cada uno, amén de lo que charlábamos recién del bajo tal o la cuerda tal o el instrumento tal, ¿no? Y por eso nosotros fuimos más por el lado de que lo importante acá es conocernos quién somos, digamos, ¿no? Y eso para mí es súper importante. Bueno, hoy tenemos para terminar el año, como decía Mariano, tres referentes muy importantes. Emilio del Guercio, que ha tocado en quizás dos de los grupos más fundacionales del rock argentino, que han sido Almendra y Aquelarre. Claudia Sinesi, que ha tocado quizás en la banda de mujeres más, por lo menos la primera banda de mujeres importantes que hubo, que fue Viudas e Hijas del Rock and Roll, que marcó toda una época a partir del año 84, cuando empezaron. Y Paul Dursch, bajista que ha tocado con referentes súper importantes como Luis Alberto Spinetta o Fito Páez, que ha viajado mucho, que después nos va a contar nuevamente esas experiencias de viajes, ¿no? Este, Vamos a empezar a charlar con ellos, bueno, presentar puntualmente primero a Claudia. Ella, además de ser bajista, es cantante y compositora. Integró los grupos Viudas e Hijas del Rock and Roll, Maleta de Loca y Sovestar. Compuso para artistas como Sandra Mianovich, María Gabriela Pumer y Celeste Carballo, además de aportar su voz en shows de Luis Alberto Spinetta, Sandra Mianovich y Celeste Carballo, ¿no? Después tengo varias cosas para preguntarle cuando ahondemos en el tema. Paul Dursch, como dije anteriormente, ha tocado y ha grabado con Fito Páez y creo que con Luis Alberto Spinetta, si no recuerdo mal. Ha tocado también con Alejandro Lerner, Luis Salinas, Lito Epumer, y me llamó la atención encontrar el nombre de Cheche Lara. Yo lo conozco de hace muchos años cuando Cheche era un niño, digamos, ¿no? Emilio del Guercio nació en Mar del Plata. En el año 68 forma junto a Luis Alberto Spinetta, Delmiro Molinari y Rodolfo García el grupo Almendra, que graba dos discos en aquella época y junto a Los Gatos y a Manal fueron los pioneros, digamos, del rock en idioma castellano, ¿no? Después de la experiencia de Almendra, en el año 77, si no me equivoco, forman Aquelarre, con Rodolfo García también, de Almendra, Héctor Stark en guitarra y Hugo González Neira, que fue quizás de los primeros grupos argentinos que viajó al exterior, ¿no, Emilio? ¿A España? Sí, sí, Bien, te hago una pequeña corrección. dale. Formamos Aquelarre en el 71, Ah, perdón, al perdón. año siguiente de que se separara Almendra.
Perfecto. Después, en el año 75, después de haber grabado 4 discos, 4 LPs, nos fuimos a España. Y regresamos de España casi 3 años después, al borde del 78, un par de meses antes de que comenzara el 78. Bien. Eh, Después, en el año 78 formás la Eléctrica Rioplatense, que yo me acuerdo de haber ido a verla, si no me equivoco, al Alvear, al Teatro Alvear, que en el grabaste, Alvear, y tocamos en el primer festival BUE que había claro, organizado Greenback en el Luna Park. claro. Tuve la suerte de haber participado con mi grupo junto a grupos grosos como el Weather Report, Stanley Clark, George Duke, George Duke, eh, John McLaughlin. qué tremendo, Así ¿no? que fue tremendo, sí. Me acuerdo que estaba probando sonido en el Luna Park y se acercó Jaco Pastorius y estaba mirando mi bajo, el Precision, porque claro, el tipo tenía aquel ojo de águila y se dio cuenta que era un bajo viejo. Pre-CBS, como se dice, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué En te, el pero año, lo miró, lo tocó, te Ah, preguntó le algo? dije, pibe, dejanos ensayar, no molestes. chiquito, salí de acá. Claro. En el año 83 grabás Pintada, tu Claro, disco el único solista. disco solista mío, en este momento Exacto. estoy preparando otro después de varios Ujú, años que Qué me bueno. puteó medio mundo diciendo por qué no grababa. claro. Y estoy grabando, bueno, debería haberlo sacado a principios del 2020, Pasaron pero Bueno, cosas. ya sabemos Pasaron cosas. que quedamos todos en paréntesis, ¿viste? En Claro, stand-by quedamos todos. claro, claro. Una cosa súper interesante que me llama la atención de tu carrera, Emilio, es que además de ser músico, vos sos dibujante, Sí, ¿no? vos sabés que yo soy dibujante antes de ser músico. A Ok. ver, yo dibujo desde, no sé, ¿viste? Cuando todos los nenes empiezan a dibujar, 5 años, por ejemplo, no sé. Y después seguí dibujando toda mi vida, e incluso mientras formábamos bandas pre-Almendra, como los Esbirros, donde yo tocaba con un bajo sinfonía, que era una desgracia, porque era una guitarra a la que yo le corté, le saqué las 2 clavijas de Qué buenos inventos, ¿no? guitarra, entonces quedó 4, por supuesto nunca afinó, pero bueno, Sí. hacía boom boom. Bueno, a esa edad que yo tenía 15, 16, yo ya cuando terminaba el colegio a la tarde, que íbamos con Luis Alberto al colegio, bueno, yo me iba a estudiar ilustración en un instituto donde uno de los capos era Alberto Breccia, Sí. un gran historietista, capo, conocido en todo el mundo, ¿no? Ujú. Y yo seguí dibujando y luego, bueno, un poquito antes de empezar Almendra, yo me metí en la Escuela de Bellas Artes. Igual ya estábamos tocando. Este, pero después dejé la Escuela de Bellas Artes cuando empezamos a laburar mucho con Almendra, porque no podía sostener el asunto de las actividades prácticas y todo eso. Bien. ¿Y vos qué te considerás? ¿Más músico o dibujante? Es una respuesta muy difícil para mí. No, yo soy músico, pero el dibujo para mí es la otra. Vos sabés que la música y la plástica, porque en realidad es un arte plástica, podés dibujar, pintar, Mm, es absolutamente complementario, aunque en realidad prácticamente no tiene nada que ver. Uno es, la música, viste, está bien, vos componés en tu casa con una viola o estudiás el bajo, pero después siempre se transforma en algo social. O tocas con otros músicos, claro, o tocas arriba de un escenario, te presentás. El arte plástico es introspectivo. Vos laburás en tu casa y un día, si tenés suerte y querés, colgás la lo, obra lo en mostrás, una claro. pared y la gente va y la mira, o haces un mural,
pero vos no pones tu cuerpo en eso. En la Claro. música, en el arte de la música como espectáculo, sí está tu cuerpo de por medio. Y es Es muy como, complementario. Yo es antes como pensaba que era solo yo el que hacía eso y me sentía medio raro. Después lo conocí a Horacio Fontova, Claro. Ricardo Leu también es un muy buen dibujante. Bueno, Sí. nuestro contacto con Luis proviene inicialmente de ser amante de la música y del dibujo. Él dibujaba muy bien. sí. Este chico que era de Los Redondos, Semilla. Ah, eh, hay varios músicos y músicas. María Rosa Llorio pinta muy bien. Bueno, a Charlie también le gusta mucho. O sea, pareciera que es como un arte complementario, ¿no? sí. Sí, Bien. quizás Y sea por bueno, esa para mí es contraposición, ¿no? como, Por esa ¿cómo? contraposición. Quizás sea por esa contraposición que decís de que la música es una cosa que es muy individual cuando uno está estudiando, pero al final siempre uno pone el cuerpo y es muy exterior. Sin embargo, Eso sí. las artes es todo muy para adentro y pues sí, son como dos cosas contrapuestas, ¿no? Es como una especie de equilibrio, como Yin y Yang, ¿no? Algo Sí, así. sí. A veces me preguntan a mí si la temática de lo que yo hago tiene que ver con la música. No, no, absolutamente no. Sin Ujú. embargo, sí empleo muy habitualmente una especie de traspolación de conceptos en lo que es hacer una obra plástica y hacer una obra musical. En eso sí son lenguajes que están totalmente interrelacionados, por lo menos en los conceptos. Ujú. Y, Y otra, me otra sirvió cosa, sí, me sirvió mucho para cuando yo hice el programa de televisión, a eso quería ir. que me puse a estudiar montaje y eso, aunque yo el montaje no lo hago, lo hace un editor, pero yo siempre estoy muy curioso y necesito saber. Entonces, una vez agarro un libro que me compré para estudiar montaje y las primeras cosas que dice el tipo, que el arte del montaje es lo más parecido a la composición musical. Entonces ahí como fue Ahí va. una liberación porque me pude expresar en ese campo con libertad, ¿viste? Porque la música, ¿viste? Tiene aspectos secuenciales, tiene unidades temáticas, se repiten o se expanden. Bueno, en la edición de audiovisual hay mucho de eso. La experiencia de cómo hice es una experiencia muy interesante, ¿no? No sé si tiene, por lo menos acá en el país me parece que no tiene otra cosa anterior, ¿no? No, es el primer archivo audiovisual de la canción popular. Muy Hacía interesante. rato que yo lo tenía en la cabeza y en donde pude unir justamente el arte musical con el arte visual. Y Ujú. además proviene, sí, en este caso, de la trayectoria nuestra con Almendra, con Aquelarre, que viste que cuando ya sos un poco más grande, la gente que ama la música que hiciste empieza a contarte historias de su vida unidas a esas músicas, ¿viste? Cuando sos Totalmente. más chico, no, pero Claro. después resulta que aparece alguien que te dice, yo a mi hija la hacía dormir con este tema, o conocí a mi esposa o a mi esposo con aquella canción, ¿viste? Entonces la ficha me empezó a caer como que las músicas que nosotros hicimos ya llevan, digamos, junto a la historia individual de lo que es, de cómo se generó la canción, lleva un montón de vida de personas eh, acopladas, ¿no? Y bueno, es lo que uno ve en lo que es la trama de la cultura, ¿no? La trama cultural se trata en eso, cuando la canción, digamos, ya deja de ser un hecho promocional de una compañía discográfica y pertenece a la vida de la gente. La vida de la Entonces, gente, exactamente. de ahí surgió el Yo programa. me acuerdo que estaba en Rosario hace unos años y estaba mirando la tele, pasando, haciendo zapping y engancho en encuentro tu programa donde Luis Alberto cuenta cómo hizo Muchacha. Sí. Tremendo, pues además era una charla de amigos, tomados por una cámara, y hablando de la canción quizás más emblemática de los comienzos, además que ha quedado sellada en la historia de la música argentina, y el flaco contaba cómo la hacía. Yo decía, wow, qué loco, ¿no? Poder hablar con este tipo, y vos, Emilio, como
como elemento juntante, digamos, entre la música y el compositor, digamos, y cómo el flaco lo contaba de una manera tan natural y cómo esa charla de amigos a mí me dejó muy emocionado, digamos, ¿no? Sí, Claro, y fue además muy tenía lindo. 16 años. Un documento infaltable, aparte, ¿sabes por qué? Porque Ah, me parece que lo hayas hecho vos, Emilio, o sea, ah, a Luis lo puso en otro lugar. Si hubiera sido un entrevistador común, un tipo común, o un historiador, qué sé yo, hubiera sido otra cosa. Fue como, a mí lo que me encantó de ese programa era la cercanía que vos lograbas con la gente que estabas al claro. lado. Bueno, y en el Claro, caso de encima que eran amigos, ¿no? Luis, viste que hace muchos años publicó como una especie no sé, de alegato donde se autocastigaba a él mismo respecto a la letra, que decía que era muy machista, que cómo le iba a decir vos dormí, que yo me ocupo de otras cosas, y se autoflagelaba porque, claro, a Luis lo que le molestaba era quedar como pegado únicamente en esa foto, y siempre luchaba contra eso, pero en realidad, después lo que le dije yo, porque en un momento dice, no, pero ¿cómo una mujer va a tener ojos de papel? ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? Se hacía el, el, el mimoso. Entonces yo le dije, bueno, recordá que nosotros somos una generación que nos desarrollamos con el papel. Ahora manejamos, bueno, ahora hace muchos años manejamos las técnicas, yo manejo el Photoshop desde hace muchos años por el diseño y todo eso, pero en realidad todo lo que hicimos, las letras, yo tengo cuadernos de Aquelarre por acá, algún cuaderno de Luis donde está todo escrito a A mano, mano, los claro. dibujos y todo eso. Incluso Cristina Bustamante, que es la inspiradora de esa canción, también escribía ella. Ah, Entonces, ese mundo era el nuestro, digamos. qué interesante, ¿no? Qué interesante poder llevar a la gente, a los compositores y contarnos a todos de dónde salió una idea, de dónde salió una canción, de dónde salió una letra, por qué este acorde, por qué el otro. Es súper interesante, ¿no? Por eso me Bueno, llamó de la ahí, por atención. ejemplo, también es como cuando, ahí decís, Paul, sí. No, quería preguntar una cholulada. ¿Es verdad que Luis tenía 16 años cuando escribió Muchacha? Espera, déjame pensar. No, tenía 17, digamos 18 tenía. Bueno. Tenía 16 cuando escribió Barro tal vez, que yo Ah, estaba con él y yo me acuerdo. Barro tal vez Qué lo locura. escribió a los 16. Y increíble, Muchacha sí, los 18 era. Bueno, increíble. de hecho, Paul, de hecho, cuando nosotros firmamos el primer contrato con la RCA Víctor, la compañía del perrito, Mm, mi viejo firmó por mí y el papá de Luis firmó por él. Qué Y tierno, teníamos 18 años. tierno. claro. En cambio, Rodolfo y Delmiro eran personas mayores ya. Tenían como 23. Eran viejos ya en esa época. Una vieja chota. Claro. Que eso, a María Gabriela también era menor cuando firmamos con las viudas. Le faltaba un ¿Ah, sí? poquito, unos meses. Así que tuvo que venir Juancito y Dora, los padres, a firmar ese contrato satánico. Bueno, no sé. Igual nos fue re bien con ese contrato. Bien. Entonces, Qué digo las bárbaro. dos cosas, porque, o sea, tuvo una cosa bien y otra cosa un desastre, por, viste, cosas de aquellos tiempos. Empresariales, ¿no? Empresariales, supongo. O sea, pero no me arrepiento de haberlo firmado así como sucedió. Claro, Me lo que gusta. pasa es que no nos enseñaba a nadie a lo que eran contratos, no éramos empresarios, nosotros estábamos en el lado de la Aparte, música. te digan, bueno, vas a grabar un disco en ese Ah, momento, decía, ahora wow, claro. compu y estás grabando, pero en ese momento tenías que ir a un estudio que era carísimo, cosas que eran inalcanzables. O sea que si Claro. nos dijeron, chicas, bueno, vamos a grabar un disco, nosotras dijimos, sí, Ujú, ya, hagámoslo. claro. ¿Cómo fue que se Una gran banda las sí, muy viudas. lindo. ¿Cómo fue que se Yo creo juntaron? que tendría que haber una disposición, una ley que haga que, digamos, uno estudie
cómo es relacionarse con una mujer o una mujer con un hombre, cómo es criar un hijo y cómo se firma un contrato con una compañía grabadora. Eso sería muy interesante. Todas esas Pero cositas. habría que hacer una universidad de eso directamente. Igual, Sí, bueno, pero estuvo bien también, porque digamos, los productores eran re buenos productores. Y nosotras estábamos listas, preparadas, como para que un productor nos diga, chicas, tienen un mes para componer, y nosotras ya veníamos. Mira, Paul es mi testigo. O sea, componíamos y componíamos, porque en la época del proceso de la guerra de Malvinas, que era la época de Rush, eh, se prohibió cantar en inglés, entonces nos dijeron a nosotras, María Gabriela y yo, che, ustedes no tenían unas cancioncitas, si no Rush era todo en inglés, ¿entendés? Casi todo. Claro. Y bueno, entonces ya lo hacíamos nosotras, pero bueno, no nos dejaban mucho porque Rush trabajaba con canciones covers, ¿no? Entonces no Claro. nos dejaban mucho las otras chicas, cuando al principio que era diferente la formación. Pero bueno, después lo teníamos que hacer, era re divertido, por ejemplo, hacer un tema el miércoles y el sábado lo tocamos, toda la arenga de 20, 19, eh, 18. ¿componían juntas entonces? ¿Qué se ponían a zapar? ¿Y tocaban así? ¿O componía alguien, traía una idea y después alguien le sumaba? ¿Cómo hacían? No, mucho. En ese momento yo escribía todas las letras, pero María Gabriela tenía músicas y las músicas de María Gabriela siempre eran fuertes, como más bailables. Y Ujú. yo escribía muchas medio lentos, como El dueño del cielo azul, que grabó Celeste, no sé, mucho más, como más suave. Eso que lo complementábamos. Además, la cosa de tocar el bajo, que María Gabriela traía unos temas que ya era raro, mucha personalidad tenía, era raro. Y bueno, por la influencia que sí, éramos pop, pero bueno, estuvimos tocando mucho con el Mono Fontana, con Grito Pumer, con Quique Sinesi, bueno, son hermanos, ¿qué vamos a hacer? Veníamos con esa info. Así que cuando empezamos a tocar música pop, era re divertido para nosotras hacer, no encimarnos, como no hacer riff, por ejemplo. Ella tocaba una cosa y yo tocaba otra, cosa que quedara simple, pero así, ¿no? Pero era muy bailable, ¿no? Era Teníamos muy que bailable, en muy divertido. eso, Era muy está todo. bailable y muy divertido. Y aparte de una época que veníamos muy oscura y ustedes, cuatro chicas muy divertidas y muy alocadas, se pintarrajaban todas y iban a la tele y todo el mundo se impresionaba cuando las veían y a ustedes les encantaba eso. Iban así, todas re locas, ¿no? Sí, todo eso, yo creo que eso sucedió naturalmente porque, o sea, antes en el colegio, no mucho antes, no a todo, era la pollera debe estar por debajo de la rodilla y donde termina la Claro. pollera empieza la media. Así que si se te caía un poco la media, te amonestaban. O yo, por ejemplo, iba al colegio, llevaba la guitarra y me amonestaban todas las veces, porque o sea, para mí era mucho tiempo estar 5 horas en el colegio, y yo sabía que en mi casa estaban tocando, mi hermano con alguien, siempre había batería, había todo. Bueno. Entonces, y yo cantaba, y tal vez cantaban Muchachos ojos de papel, y venía la parte que decía de que, muchacha, pechos de miel, sí, tiene 25 amonestaciones, que venga su mamá. Bueno, o sea, cosas que inexplicables, pero bueno, era así, ¿no? Sucedía. Qué Eh, tremendo, ¿no? con la de Bueno, Sui Generis también, te siempre tengo, te tengo ridículo. que pedir perdón. Entonces te tengo que pedir perdón por las 25 amonestaciones. Todas veces Claro. eran, ¿no? Y que, sí, temas de Charlie, no sé cuál. Ya, Charlie también, no, era imposible, ¿viste? Bueno, Bien. así a María Gabriela ella me contaba, al principio cuando nos conocimos, ella me contaba cosas re similares, ¿viste? Que se iba al colegio con la guitarra, después en el recreo, al patio, y siempre venían las
de los grados, sí, más de quinto año, no sé, los que estaban por terminar. Claro, hay Que que situar, conocían eso, ¿no? Si no, todos iban a bailar, no era. hay que No situar a los éramos- jóvenes, que lo que cuenta Claudia, estaba en un momento donde había una dictadura que duró del 76 al 83, donde esa dictadura la vivimos nosotros, porque más o menos somos todos de la misma edad, en el colegio. Yo me acuerdo que tenía, en el año 78, un preceptor de la mecánica de la Armada en la escuela, en el Pueyrredón, ahí de San Telmo. Y nosotros nos cagábamos de risa y le decíamos, ah, vos sos milico, y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, ¿viste? Yo fui consciente mucho después de eso, quizás. Sí, sí. Sí, Tremendo. sí, 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 o sea, los padres, bueno, también ahora me acuerdo de algo que tiene que ver con Aquelarre, porque mi hermano se fue a ver Aquelarre, que estaban los discos en mi casa, me acuerdo de las canciones, Violencia en el Parque, que las tocaba con la guitarra, ¿no? Y bueno, él se fue con un amigo, Matías González, se fueron al concierto de Aquelarre, y cuando Otro volvieron, gran bajista. a Perdón, mí otro gran bajista. Ujú. no me dejaban ir, porque estaban los militares. Bueno, Claro. entonces yo tendría, no sé, 15 años, algo así. Y entonces cuando volvieron ellos decían, sí, estuvo buenísimo y tal cosa, y hablaban del concierto, y qué temas tocaron, y cómo fue todo. Y yo, o sea, me agarró como una desesperación, porque no me dejaban salir, ¿entendés? Y yo quería también ir a recitales. Así que después vino otro recital muy cerca, Emilio, te debes acordar, que tocaba Spinetta en el Teatro Coliseo y presentaba el disco de Invisible, el Durazno Sangrando. Bueno, ahí me escapé, no sola, fui con mi hermana, ¿no? Y fui a ese concierto que me parecía toda una cosa, qué fino, pensaba yo, qué fino que es esto. Bueno, era Qué tipo, invisible. ¿no? Qué tipo, Qué ¿no? lindo. Sí. Bien, pasamos a la primera pregunta formal de la tarde. ¿Por qué el bajo eléctrico, Claudia? ¿Por qué elegiste el bajo eléctrico para tocar en principio? ¿Por qué se te Bueno, ocurrió? no sé si lo elegí o esa frecuencia me eligió a mí. ¿Por qué? Bien, Porque bien. yo era muy chiquita y había pedido la guitarra a los Reyes Magos y que, por supuesto, mi hermano aprendió a Sí. tocarla primero que yo. Entonces, si a mí me faltaba algún acorde que no se podía tocar, él me decía, es este. Bueno, ya tenía eso en mi casa yo, no la guitarra, sino mi Claudia, hermano. te interrumpo un segundo porque acá puede haber gente muy joven. Tu hermano se llama Quique Cienesi, es uno de los grandes guitarristas de la Argentina. Digo, por si hay algo que Claro, alguien que no lo sabe, claro, ¿no? claro. No solamente de acá de la Argentina, sino que lo conocen en En el resto el del mundo. mundo, etcétera, ¿no? Te lo Claro. aclaro porque igual hay gente acá que no lo conoce. Dale, dale, perdón, solamente Pero eso quería. teníamos, lo primero que hicimos fue armar un grupo con dos amiguitos más, armar un grupo, o sea que jugábamos a que tocábamos, porque teníamos un grupo, que se Ese era el llamaba grupo que se llamaba The Grasshoppers. ¿En qué año era porque eso? ¿En qué año? ¿Vos ¿En qué tenías año era eso? 7 años ahí? yo tendría 7, 8 por ahí. Eh, ¿Cómo se y llamaba el grupo? de ¿Cómo se llamaba? Grasshoppers, de Grasshoppers, es un bichito, porque lo que pasa es que nos gustaban los Beatles, y todo lo que era, viste, las películas, Submarino Amarillo, todo eso nos encantaba. Help. Y entonces jugábamos a que éramos un grupo como un bicho, que es lo de Beatles también es un bicho. Sí. Y además teníamos una profesora de inglés que venía a mi casa y los chicos venían a casa. Entonces cuando se iban todos los chicos que venían a clase de inglés, nosotros escribíamos que las letras de las canciones eran Under the Tree, I Play. O sea, lo mismo que estudiábamos, lo poníamos enseguida en una letra, ¿entendés? Y bueno, inventábamos una música y cantábamos todos juntos. Después ya se amontonaban canciones y las ensayábamos. Y bueno, en esos dibujos mi hermano me dibujaba, mi hermano también dibujaba, y escribíamos como historias que íbamos a tocar en el
todo mentira, en Inglaterra, grabamos en Apple Records, las tapas de los discos, y en esos dibujos yo ya tenía el bajo. Mi hermano decía, vos tenés el bajo. Ok. Sería, yo digo, esto pasó, que yo al principio agarraba la guitarra y tocaba los bajos, por eso dije eso, se me ocurre que esas frecuencias graves me llamaron, porque sí tocaba los acordes, ¿no? Pero me encantaban tocar las frecuencias graves que todavía yo no sabía, ¿entendés? Que era que eso. Mi hermano me dijo, bueno, eso es un bajo, vos tocas el bajo. Así es que en todos esos, la guardo esa carpeta y estoy en todos los dibujitos tocando el bajo. Qué bueno. Así que yo bueno. seguí jugando y bueno, nunca paré. ¿Sabés que en un encuentro anterior, Reinaldo Raffanelli, hablando de este tema, dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando yo le pregunté, lo mismo que te pregunté a vos, Claudia, ¿por qué el bajo? Y contó que él era guitarrista y que, bueno, cosas. Y dice, lo que pasa que uno no elige el instrumento, sino que el instrumento lo elige a uno. Y a mí me pareció muy, muy interesante esa definición de por qué uno toca el bajo. Y una vez yo hice hace poco por Facebook una especie de encuesta entre amigos, exalumnos, colegas, que me acuerdo que Paul contestó esa encuesta muy amablemente. La mayoría de la gente de nuestra edad, supongamos de 50 en adelante, difícilmente había sido su primer instrumento, sino que yo, por ejemplo, toqué la guitarra 10 años antes de tocar el bajo. Paul contó la historia que él tocó varios instrumentos antes de llegar al bajo, y las generaciones, digamos, más jóvenes, hay más gente que ha tocado el bajo de una, sin haber pasado por otros instrumentos antes, ¿no? Pero la cuestión de elegir, de que uno, el instrumento lo elige a uno, para mí fue muy, muy interesante la definición, digamos, ¿no?